Hola, buenas tardes. Se cumplen 150 años de la publicación del gaucho Martín Fierro, y nuestro museo, que lleva el nombre del poeta, se viste de fiesta con numerosas actividades durante todo el año para celebrar esta fecha tan importante. Y hoy estamos con Alejandra Laera, que nos va a hablar de las reescrituras y reelaboraciones del poema en estas obras, digamos, contemporáneas, que lo reelaboran y lo reescriben. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juliana? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es una alegría contribuir a estos festejos, celebraciones, digamos, que están preparando para el museo, ¿no es cierto? Así es, y nosotros te agradecemos a vos porque, bueno, tu presencia, los estudios que has hecho nos enriquecen. El museo está permanentemente actualizándose, renovándose, sacudiendo las ataduras de las tradiciones, trayendo lo nuevo, y estamos abiertos a todas las posibilidades, a todas las nuevas tendencias. Vamos a contarle al público que no te conoce quién sos vos. Alejandra Laera es doctora en letras por la UBA, es crítica cultural, profesora titular de literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del CONICET y codirige la maestría de periodismo narrativo de la Universidad Nacional de San Martín. Es autora del Tiempo vacío de la ficción, las novelas argentinas de Eduardo Gutiérrez y Eugenio Cambaceres, y Ficciones del dinero, Argentina 1890-2001. Ha dirigido El brote de los géneros, tercer tomo de la historia crítica de la literatura argentina, y realizado la antología de literatura y arte, una historia de la imaginación en la Argentina. También dirige la serie Viajeras y Viajeros para el Fondo de Cultura Económico. Me imagino esto de viajeras y viajeras me hizo acordar, me hizo pensar en el viaje de la China Iron, ¿no? Pero a vos Muy te gustan los bien, viajes, y la verdad que bien. el de la Exacto. China es todo un viaje donde ella se va reseteando continuamente, ¿no? Un viaje lleno de aventuras. Pero Así mira, es. antes de hablar de la relación entre la narrativa contemporánea y el Martín Fierro, te hago un agregado que en estos últimos meses empecé mi gestión al frente del Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Pero ¿por qué lo digo? No para agregar un detalle más, sino porque Ricardo Rojas, que tanto tuvo que ver justamente en la consagración cultural, en la canonización del Martín Fierro, ¿no es cierto? Así es. Así que estamos como, y es desde ese lugar en el que estoy, bueno, participando de esta entrevista, en ese Todo instituto. un templo, como nuestro museo, ¿viste? Son templos. Bueno, esperemos destemplarlo, Bueno, templarnos nosotros. nosotras los hacemos temblar los pilares de estos templos, ¿no? A eso Es mismo, nuestra labor. En eso estamos empeñadas. eso mismo. Bueno, Alejandra, eh, notamos que en la contemporaneidad hay un número importante de obras literarias que reelaboran al Martín Fierro. ¿Por qué te parece que pasa esto? Y si es un fenómeno que sucede solo con este libro. Es muy interesante lo que preguntas, porque en verdad en diferentes momentos hubo reescrituras, reelaboraciones del Martín Fierro, pero el fenómeno que vos señalás que se da en la contemporaneidad tiene una característica, creo yo, y es que explora aquellas zonas más revulsivas
ideológica, social y también literariamente de este maravilloso poema de Hernández, que es el Martín Fierro, para proponer justamente en esa exploración nuevas experimentaciones y, por ejemplo, tenemos para mí 3 textos principales, ¿no? en ese sentido, que son el Martín Fierro ordenado alfabéticamente de Pablo Cachachian, el Guacho Martín Fierro de Oscar Fariña y ya nombramos, ¿no?, la novela de Gabriela Cabezón Cámara, Las aventuras de la China Iron. O sea, son 3 textos sí, muy particulares. Yo te he escuchado en otras charlas y vos señalás ciertos rasgos acá, ¿no? Ciertos rasgos significativos en estas obras, ¿no? En algunos textos contemporáneos. Entonces, contanos cuáles son estos rasgos y de qué libros se trata, ya un poco hemos adelantado, ¿no? Precisamente, entonces, en el caso de el libro de Pablo Cachachian, el Martín Fierro ordenado alfabéticamente, lo que tenemos es una experimentación formal que a mí me gusta pensar que está en esa misma línea de la experimentación formal que también hizo Hernández al escribir Martín Fierro, inventando esa lengua gaucha popular como lengua literaria, ¿no es cierto? Inventando la sextina. Bueno, acá lo que hace Cachachian es, en esa misma, o sea, captando ese mismo espíritu, creo, ordenar todos los versos del Martín Fierro alfabéticamente. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, realmente el impacto es impresionante porque se ve de entrada y de una manera muy contundente toda la carga de denuncia social y política que tuvo en su momento el poema de Hernández. Es decir, de entrada ya aparece algo que en el poema de Hernández está distribuido a lo largo de, bueno, de los primeros cantos, ¿no? Estos versos así, ordenados alfabéticamente, que al principio uno piensa que es un juego trabajoso, ¿no? Un juego ingenioso y de mucho trabajo, la verdad, de parte del autor. Pero uno se pone a leer y la verdad que son masazos, porque tienen una fuerza, una potencia, que capaz que uno, cuando lee el Martín Fierro completo, se te pierde eso porque uno va admirando los versos, pero va siguiendo la historia. Y acá no, es un mazazo detrás de otro que golpea fuerte, ¿no? Estás tocando un punto central. Parecería un juego y no es un juego, ¿no? Es decir, parece un juego hasta que leemos el resultado de ese juego, entre comillas. Cuando leemos ese resultado, ahí es donde podemos ver esos mazazos, como vos muy apropiadamente, muy ilustrativamente, digamos, lo llamabas, ¿no es cierto? La verdad que la carga, como decía antes, la carga de política que tiene el libro de Cachachian termina siendo fuertísima a partir de lo que parece una mera experimentación formal. Es mucho más que eso, ¿no? Ese es un caso vinculado con justamente lo más textual o lo más literario para ver desde otro lugar, ¿no? En esa exploración, esa fuerza que todavía hoy tiene el poema de Hernández. Uno de los casos entonces. Así Tenemos es. los otros 2 que mencioné también. Sí. La reescritura de Fariña pone al gaucho en un escenario actual del conurbano, ¿no? Estamos en el siglo XXI. ¿Cómo se expresan la marginalidad y el desamparo en el Guacho, Martín Fierro, que así se llama la obra de Fariñas? ¿Tiene algo en común la autorrepresentación del pibe chorro del Guacho con el protagonista del siglo XIX de la obra de Hernández? Uno podría pensar en el caso de El Guacho Martín Fierro de Oscar Fariña, que es un texto en verso que reescribe, ¿no?,
todo el Martín Fierro, la primera parte, la de 1872, el gaucho Martín Fierro, uno podría pensar, decía que en esa reescritura, lo que hace Fariña es buscar a un nuevo subalterno. Es decir, si a comienzos de la década del 70, de 1870, José Hernández va a focalizar en la figura de un subalterno como es el gaucho, el habitante de la campaña, para justamente crear este poema, estos cantos de denuncia social. En la contemporaneidad, en el siglo XXI, Fariña va a buscar a otro subalterno, una figura emergente de la subalternidad, que es la figura del migrante marginalizado, criminalizado incluso, que habla en lengua tumbera. El guacho Martín Fierro habla en lengua tumbera lo que el gaucho Martín Fierro había hablado en la lengua gaucha popular de ese momento. Es interesante entonces pensar cómo hay siempre sujetos marginalizados, criminalizados por la sociedad y por la justicia también, desamparados de algún modo del Estado, por el Estado, y cómo esos sujetos subalternos tienen una lengua propia, ¿no? Y esa lengua propia puede ser usada justamente para ejercer la denuncia. Ahora bien, por supuesto, el efecto que en el mundo real, ¿no? Que en el mundo real tuvo el gaucho Martín Fierro, con el que se identificaron los gauchos del momento, de esos años 70, no es el mismo efecto que tiene el poema, ¿no? La reescritura del poema que hace Fariña, el guacho Martín Fierro, ¿no? Desde ya, que es más bien, uno diría, un objeto casi de culto, ¿no? Mientras el gaucho Martín Fierro de Hernández, bueno, se convirtió en un suceso totalmente popular, con circulación escrita y oral, urbana y rural, con tantas ediciones, ¿no? Entonces, son fenómenos bien distintos, pero uno podría decir, ¿qué quiere decir eso? Que Fariña fracasa en esta reescritura contemporánea que hace del poema de Hernández, o uno podría pensar que al hacer esa reescritura no solo está actualizando en clave contemporánea esa subalternidad propia del poema de Hernández, sino que también está poniendo en evidencia, enfatizando cómo ya la literatura no tiene la misma función social que pudo tener en ese momento, ¿no es cierto?, del último tercio del siglo XIX. Muy interesante lo que decís, Alejandra. Y bueno, viste, estas reescrituras, estas reelaboraciones son una manera de cómo el Martín Fierro está presente. Pero vamos al plato fuerte, ¿no? Lo que, considerando, viste, la importancia de estas obras en todo lo que vos nos has dicho hasta el momento, pero hay algo que lo rompe todo y es que aparece la mujer de Fierro, que no va a dejar de ser la mujer de Fierro para ser ella misma. Estamos con la aventura de la China Iron, que nos parece muy interesante, no solo porque al fin aparece la mujer de Fierro y hace temblar las columnas del templo, sino porque además es una gran novela la de Gabriela Cabezón Cámara. Es una novela hermosísima que uno la disfruta leyendo y la va acompañando porque está hablado en primera persona, ¿no? Bueno, es una de mis novelas preferidas de los últimos años, la verdad, Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara. Me parece una
una apuesta formidable la que ella hace. ¿Qué es lo que va a hacer en esa novela? ¿No? Pensá que a diferencia de los otros dos textos que mencioné, que son en verso, o sea, que mantienen la versificación, ¿sí? En este caso cambiamos de género. Podríamos decir que cambiamos de género en dos sentidos. Cambiamos de género de lo masculino a lo femenino y cambiamos de género de la poesía a la prosa, ¿sí? Doble cambio de género, entonces, en Las aventuras de la China Iron. Lo que hace Gaby Cabezón Cámara es lo que a mí me gusta pensar como tirar de la cuerda femenina para encontrar la fluidez feminista. Elegir a un personaje muy secundario, muy obliterado, maltratado del poema de Hernández, como es esta mujer de fierro, sin nombre, sin nada, sin agencia, ¿no es cierto? Y convertirla en la protagonista de una historia totalmente aventurera, donde la mujer de fierro pasa a ser la China Iron, o sea, sigue siendo una china, es fierro, pero es Iron, porque se encuentra con una inglesa, y con esa inglesa se enamora, y con ella recorren la campaña, y en vez de ir para el desierto, empiezan a ir hacia las zonas más húmedas, como corresponde a todo viaje femenino, ¿no? Ir a lo fluido, a lo que circula, a lo húmedo. Sí, ella reflexiona y dice, yo misma no sabía que podía andar suelta. O sea que ella después, muchos años después, se da cuenta de su transformación de una niña ignorante en una mujer conocedora y objeto de deseo, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, eso tiene que ver con la agencia que te decía antes, ¿no? Ya no es un objeto pasivo, ¿no? Sino que pasa a ser un sujeto con agencia, un sujeto deseante, que además puede ser deseado y puede protagonizar esta historia de amor y aventuras a través de la pampa, dejando atrás el polvo, ¿no? De la pampa seca, para reencontrarse justamente con la fertilidad creativa, ¿no? que tiene la novela. Y me parece que eso muestra varias cosas. Primero, que está de algún modo marcando cuál era el personaje, la figura obliterada, ¿no? Olvidada, tachada del poema de Hernández, pero también en esa relectura y actualización, mostrar cuáles son los sujetos emergentes, con agencia, con potencia, ¿no? Sacados del mismo lugar que, que fue el fundamento para que ese texto, el de Hernández, pudiera convertirse en un clásico nacional o un clásico de la argentinidad, ¿no? Vos vas, digamos, siguiendo a la China en este viaje y vas con esa primera etapa llena en la carreta, ¿no? Llena de polvo, que se dirigen hacia el desierto, este desierto sin límites, que parece improductivo, donde predomina la masculinidad, el patriarcado. Vos, Alejandra, hablas de un cambio en el territorio. ¿Cómo es eso? Claro, porque yo pienso un poco a partir de mis investigaciones sobre el siglo XIX en la Argentina, ¿no? Que el territorio, lo que se llama el territorio nacional, un territorio virilizado, masculinizado, y que en esta elaboración que hace Gabriela Cabezón Cámara, lo que se propone
es una reimaginación política del territorio nacional, ¿no? Lo reimaginamos ya no como ese territorio viril, masculino, aplastante, ¿sí? Incapaz de producir, ¿no? ¿Cómo? Incapaz de producir. Estático, digamos, estático, ¿no? Cómo se reimagina políticamente, tirando de ese hilo feminista, de esa cuerda feminista, feminista, ¿no? Para reencontrarse o redescubrir otro tipo de territorio, un territorio, como te decía antes, un territorio con gran circulación, húmedo, fluido, lo que yo llamo, me gusta llamar, un territorio configurado ecoafectivamente. Y esa ecoafectividad territorial es política y es femenina, ¿no? En este momento, por lo menos, ¿no? Esa fuerza que tenía que dar todavía una vuelta más y que la está dando. Quizás por eso, por tener la voz de una mujer muy mixturada con el gauchaje, con las inglesas, pero también con los y las indias, en ese reencuentro final que propone la novela, ¿no? Donde están todos y todas juntas y juntos y en una armonía entre sí y con la naturaleza también. Decía, eso es fundamental, me parece, para poder producir esa reimaginación, ¿no? Este tema del río que aparece, ¿no? Porque ellos, esta carreta va en línea recta hacia el desierto y después hay un giro oblicuo, ¿no? Donde van hacia el río, hacia el Paraná, y entonces ella por ahí dice, fui hundiendo, dice con el remo, dice con amor al río, fui hundiendo el remo y hundiendo mi pasado, ¿no? Ella se redescubre, se reinventa y dice, bueno, al partir y al subir a la carreta, ella dice, cuando uno se va, se convierte en otro. Cuando uno realmente quiere irse, se convierte en otro. Y ella ahí ya en otra, ella ahí remando en el Paraná, va enterrando su pasado. Y descubre ella y todos las demás y los demás que la acompañan, un mundo nuevo donde es posible vivir en comunidad. ¿Cómo es esta comunidad? Porque hay varias lenguas, ¿no? ¿Quiénes componen esta comunidad? Juliana, pero vos te diste cuenta, ¿no? La hermosura de la frase que citaste, Sí, ¿no? sí. O sea, hundir el remo es hundir mi pasado, ¿no? La verdad que es muy hermosa la prosa de la novela de Cabezón Cámara. ¿Cómo es ese? Pensaba recién cuando te escuchaba que en Facundo Sarmiento tanto aboga por la navegación de los ríos interiores, ¿no? Del territorio. Y mirá cómo aparece acá tantos años después esa navegación, ¿no? No una navegación que tiene que justamente hundir el pasado para poder reimaginar presente y futuro. Una comunidad mixta, como vos decías recién, hecha de ellas, ellos, ellas, de chinas, gauchos, gauchas también, inglesas, indias, indios, hecha en muchas lenguas. La lengua de la prosa permite esa hibridación e imbricación, a la vez ese tejido, digamos, mejor me gusta más, ese tejido de lenguas, ¿no? Esa red de lenguas que va ganando la prosa hacia el final de la novela de Gabriela Cabezón Cámara. Entonces, pueden ser aventuras de la China Iron, ¿no? Puede pasarse de Martín Fierro a la China Iron, puede pasarse de ese arquetipo
que fue Martín Fierro, ¿no? Cristalizado primero por ciertos intelectuales faro, ¿no? De la cultura argentina, y después por el Estado, pasar de ese arquetipo a algo en lo que nos podemos reconocer todos, pero de otra manera, no porque somos iguales, sino en la diversidad, ¿no? Nos podemos reconocer en las diferencias, en las disidencias también. Me parece que esa es una carga, no voy a usar la palabra carga, es una potencia, ¿no? Política de la novela, ¿no? No un arquetipo, no un modelo. No queremos modelos, ¿no? Sino queremos tal vez una canoa, como la de la China Iron, ¿no? En la que podamos entrar todos y ser felices en comunidad. Es una novela festiva que mira para adelante, en presente y en una clave femenina totalmente hospitalaria, ecoafectivamente hospitalaria. Así es. Y como el Martín Fierro, digamos, tiene un final así incierto, amargo, donde los gauchos, Martín Fierro y sus hijos se tienen que separar porque no encuentran trabajo. Acá el final de esta caravana es muy esperanzador, porque bueno, Martín Fierro también viene convertido al mismo, y bueno, es un mundo feliz como el mundo que nosotros tenemos esperanza que algún día podamos llegar a vivir, ¿no? Claro, imagínate, Juliana, que Martín Fierro, para convertirse en emblema de la argentinidad, tuvo que perder su nombre, ¿no? Todos Así es. tuvieron que perder su nombre para que todos los argentinos se sintieran un poco gauchos, ¿no? Un poco, en fin, esta operación es diferente, pero hay que decir, estas operaciones, tanto la de Gabriela Cabezón Cámara como en otra clave, la de Oscar Fariña y la de Pablo Cachachán, serían imposibles sin la Martín Fierro, sin esa maravilla literaria que es el Martín Fierro de Hernández. Saquémosle, ¿no? Esa carga, para mí, esa carga ideológica de la argentinidad, saquémosle el peso del canon a ese texto, ¿no? Y entonces lo reencontramos desde otro lugar que lo hace más actual, que lo hace más vivo. Es tremendo, el Martín Fierro es tremendo, realmente, es tan poderoso. Es una obra maestra, como se ha dicho, como se dice en las cátedras de literatura argentina. Siempre se dice, el Martín Fierro es una obra maestra, la verdad. Yo nunca dije esa frase, pero lo enseño todos los años, quiero decir. Todos los años enseño el Martín Fierro, pero nunca dije que era una obra maestra. Sí digo que es maravilloso leerlo, eso sí. Así es, así es. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por habernos brindado este momento tan lindo. En el nombre de los trabajadores y las trabajadoras del museo y de la directora Felicitas Luna, te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado tu tiempo y todas estas investigaciones que vos has hecho, y nosotros no nos queríamos perder por nada del mundo que estés un poco acá en el museo. No, te agradezco a vos, bueno, por tu intermedio también a los compañeros y compañeras del museo, a la directora también. Me parece que este tipo de cosas son precisamente las que descristalizan, vivifican, ¿no? Y también que nos ponen en contacto entre todos de una manera, bueno, dinámica y súper productiva. Así que gracias y seguimos brindando por Fierro, ¿no es cierto? Un abrazo y hasta prontito. Chau, chau.